Sus admiradores lo llaman el mejor espía de la historia. Sus detractores lo consideran nada más que un cuentacuentos y un estafador. Sidney Reilly, la enigmática figura conocida como el as de los espías, era un hombre de muchas caras y aún más secretos. Impulsado por el oportunismo y el afán de superación, era un maestro del disfraz, un talentoso lingüista y un empresario inconformista que entendía el poder de la información y la influencia en un mundo al borde de la guerra. Desde los campos petroleros de Irán hasta los pasillos del poder en Londres, San Petersburgo y Nueva York, algunas de las hazañas de Reilly parecen fuera del ámbito de lo posible, y en muchos casos probablemente lo eran. Su vida es un mosaico de medias verdades, exageraciones y mentiras elaboradas. ¿Era un patriota al servicio británico o solo un mercenario por beneficio propio? ¿Espía brillante o hábil charlatán? ¿Quién fue el llamado as de los espías? La respuesta, al igual que el hombre mismo, sigue envuelta en misterio, dejándonos preguntarnos dónde termina la verdad y comienza la leyenda. Generalmente se acepta que Sidney Reilly nació como Zygmunt Rosenblum en Odessa, Ucrania, en 1874. Fue el producto de una unión ilícita entre una mujer rusa de origen polaco y su médico judío de Viena. Este asunto su madre logró ocultarlo, y el niño fue criado por su madre y su padre legal, un coronel del ejército ruso. Odessa, una ciudad portuaria bulliciosa en el Mar Negro, era una ciudad cosmopolita con una gran población judía y una desagradable corriente subterránea de antisemitismo. No se sabe mucho más sobre su vida temprana y su historia continúa cuando asistió a la Universidad de Viena para estudiar química. Como estudiante se unió a los Amigos de la Ilustración, un grupo socialista, y pronto tuvo problemas con la Ograna, la policía secreta rusa. No se sabe bien qué hacía. Sin embargo, sus actividades fueron suficientes para que el régimen zarista lo encarcelara por un tiempo. Gracias a sus conexiones familiares, lo liberaron de la cárcel. Para entonces, su madre había fallecido, y un tío le reveló a Zygmunt y su familia la verdadera herencia del joven. La tríada de enterarse de su ilegitimidad, su herencia judía y los problemas con la ley marcó un punto de inflexión en la vida del joven, llevándolo a tomar una decisión drástica sobre su futuro. Zygmunt Rosenblum planeó huir de los pogromos de su natal Rusia y reinventarse por completo. Después de fingir su propia muerte en el puerto de Odessa, adoptó el alias de Pedro y se escondió en un barco con destino a Sudamérica. Al llegar a Brasil, pasó los siguientes 3 años haciendo trabajos ocasionales, incluyendo ser reclutado como cocinero por 3 oficiales del ejército británico que lideraban una expedición para explorar la selva amazónica, mientras estaban destinados en la misión británica Rosenblum. Más tarde contaría cómo, durante un ataque de un grupo de indígenas locales, salvó la vida de al menos 2 británicos del grupo expedicionario. Uno de estos hombres era el mayor Fothergill, quien casualmente trabajaba para el servicio secreto británico. Este acto de heroísmo, o tal vez una astuta invención posterior, le aseguró a Rosenblum una buena suma de dinero, un boleto en barco a Inglaterra, pero lo más importante, un pasaporte británico. Sin embargo, esta es solo una versión de los hechos. Una versión diferente sitúa a Rosenblum en París y no en Brasil, justo antes del cambio al siglo XX. En París, al parecer, trabajaba para la Ograna, espiando radicales rusos. Según la historia, huyó a Inglaterra tras que él y su oficial mataran a 2 anarquistas en un tren. Rosenblum y su contacto se llevaron una suma considerable de dinero que sus víctimas estaban transportando, y que fue suficiente para financiar su escape a Inglaterra. Sea cual sea la verdad, Rosenblum, usando por primera vez el nombre Sidney, llegó a Londres en 1895. No era inusual que los inmigrantes judíos rusos adoptaran una nueva identidad al llegar a Gran Bretaña. La necesidad de un nuevo comienzo no era exclusiva de quienes huían de la ley. Estos inmigrantes, en muchos casos, habían escapado de la persecución
y pensaban que un nuevo nombre y una nueva ascendencia les ayudarían mejor a lograr la integración social y económica, la seguridad personal y el acceso a mejores oportunidades. Para el año siguiente, Sidney Rosenblum ya se había establecido como químico consultor, inicialmente operando bajo el nombre de Rosenblum y compañía, que pronto cambió a Compañía de Preparación Ozón. Aunque nunca terminó sus estudios en química, se ganaba la vida vendiendo medicamentos patentados o los llamados remedios milagrosos a miembros desesperados e incautos del público. Sin embargo, el negocio no iba tan bien como él esperaba, pero cuando aceptó a un nuevo paciente, un acaudalado pero enfermo reverendo londinense llamado Hugh Thomas, vio la posibilidad de que su suerte cambiara para mejor. El reverendo Thomas, de unos 60 años, estaba casado con Margaret Callahan Thomas, una mujer mucho más joven. Mientras atendía al buen reverendo, Rosenblum se volvió un buen amigo de la familia Thomas y, como pronto quedó claro, era más que un amigo para Margaret. El reverendo Thomas murió repentinamente de insuficiencia cardíaca mientras estaba al cuidado de Sidney Rosenblum. Justo una semana antes de su muerte, había nombrado a su esposa Margaret como su albacea y le dejó toda su herencia en su testamento. No se realizó ninguna autopsia. Y el reverendo Thomas fue enterrado en 3 días. Apenas antes de que el ataúd del reverendo fuera bajado, Sidney y Margaret se casaron. Sidney Rosenblum, de un solo golpe, se había conseguido una esposa, una fortuna considerable y algo que deseaba aún más, una base legal para anglicanizar su apellido judío. El matrimonio fue registrado usando el apellido Riley y así, por primera vez, el judío ruso de Odessa adoptó la personalidad de un irlandés llamado Sidney George Riley. El cambio de nombre posiblemente también fue motivado por su empleador, Scotland Yard. Esto marcó un momento crucial en su vida, consolidando su compromiso de dejar atrás su pasado y adoptar una nueva identidad que le permitiría desenvolverse en el mundo del espionaje y la intriga. Desde su llegada a Inglaterra 3 años antes, Sidney Riley también había estado trabajando como informante para la rama especial de Scotland Yard, dirigida por William Melville. La rama especial fue creada en 1887 y era responsable de combatir la subversión, incluyendo la vigilancia de las actividades de las comunidades de emigrados rusos y polacos. Melville vio el valor de cultivar una red de informantes dentro de estas comunidades. Sin embargo, las barreras de idioma y cultura hacían que fuera difícil para los oficiales infiltrarse directamente en estos grupos. Riley, con su creciente red de contactos y su fluidez tanto en ruso como en inglés, se convirtió en un recurso valioso para Melville. El dinero que Riley recibía de la rama especial por la información que reunía sobre radicales rusos conocidos, lo usaba para financiar su estilo de vida lujoso. Sus negocios y sus misiones para Scotland Yard lo llevaron por toda Europa, desde España e Italia hasta el Cáucaso. Aún así, al inicio del siglo XX, Sidney Riley estaba corto de dinero. Cuando se enteró, a través de su red en Scotland Yard, de que los rusos estaban investigando una red de falsificación de rublos que operaba en Londres, decidió que lo mejor para él y su esposa era mudarse. Su elección: Port Arthur, en Manchuria. Así que en 1901 Sidney y Margaret dejaron Inglaterra rumbo al oriente. En ese momento, Port Arthur era una base naval rusa de gran importancia estratégica y un punto focal de tensiones entre Rusia y Japón. Ambos imperios tenían ambiciones imperiales en competencia en Manchuria y Corea. Al llegar a Port Arthur, Riley adoptó la identidad de un vendedor de madera, aprovechando la oportunidad para involucrarse en varios negocios que prosperaban ante el inminente conflicto regional. Rápidamente se asoció con Moisey Ginsburg, un empresario destacado cuya compañía era el principal proveedor de la flota del Pacífico rusa. La fluidez de Riley en idiomas y su sentido para los negocios lo volvieron esencial en estas empresas, llegando a ser un destacado importador de madera estadounidense. Sin embargo, el espíritu emprendedor de Riley no fue lo único que puso en práctica mientras estaba en la fortaleza naval. Se cree que continuó operando su red de oficiales navales y empresarios para recopilar y compartir información tanto para la inteligencia británica como para la japonesa. Algunos relatos sugieren que proporcionó información crucial sobre el creciente poder de la marina rusa, posiblemente ayudando a las fuerzas japonesas en su estrategia militar contra Rusia. Cuando la guerra ruso-japonesa comenzó el 8 de febrero de 1904,
Con un ataque sorpresa de los japoneses contra los rusos en Port Arthur, Riley decidió que era momento de volver a huir. Esta vez dejó atrás a su esposa Margarita, de quien se había distanciado. Después, en 1904, Sidney Riley reapareció en París. El momento fue, como siempre, oportuno. Con el creciente valor del petróleo como combustible, especialmente para las armadas imperiales, Riley participó en una arriesgada negociación que definiría el futuro energético británico. En 1901, el empresario británico William Knox Darcy obtuvo una concesión de 60 años del gobierno persa, actual Irán, para explorar petróleo. Sin embargo, el señor Darcy pronto tuvo dificultades para reunir el capital para desarrollar los yacimientos petroleros prometedores. El almirantazgo británico reconoció la importancia estratégica de asegurar un suministro confiable de petróleo para la Marina Real y estaba profundamente preocupado por la posibilidad de que los derechos petroleros cayeran en manos extranjeras. El almirantazgo quería convencer al señor Darcy de vender los derechos petroleros a un consorcio británico. El problema era que los británicos sabían que competían con los intereses de la familia Rothschild, quienes pronto verían al señor Darcy y probablemente le harían una oferta irresistible. Guillermo Melville, jefe de espías del servicio de inteligencia secreto de Riley, le pidió averiguar la oferta de los Rothschild al señor Darcy y buscar cómo convencerlo de vender al gobierno británico en su lugar. La negociación con el señor Darcy iba a tener lugar en la Riviera Francesa a bordo del yate de los Rothschild. Riley ideó un plan astuto para infiltrarse en la reunión. Se cuenta que Sidney Riley se disfrazó de sacerdote recaudando fondos para un orfanato local y tomó un bote hasta el yate. Al decir que pedía limosnas para los pobres, le dejaron subir al yate. Luego, supuestamente, se acercó discretamente al señor Darcy y le entregó un folleto con un mensaje oculto que indicaba que actuaba en nombre del gobierno de su majestad. La nota decía que el gobierno británico estaría dispuesto a duplicar cualquier oferta que hicieran los Rothschild. El señor Darcy no reveló que el sacerdote a bordo del yate era en realidad un impostor y aceptó reunirse más tarde con Riley. Al final, la astucia de Riley y la perseverancia del almirantazgo británico dieron resultado. En 1905 se firmó un acuerdo entre el señor Darcy y la compañía petrolera de Birmania, manteniendo efectivamente los derechos petroleros bajo control británico. Este acuerdo allanó el camino para la formación de la compañía petrolera anglo-persa, que más tarde evolucionaría hasta convertirse en el gigante energético conocido hoy como British Petroleum o British Petroleums. Después del asunto Darcy, Sidney Riley decidió por primera vez regresar a Rusia, estableciéndose en San Petersburgo. Allí se involucró en varios negocios, aprovechando la rápida industrialización de Rusia y el programa de rearme naval. En medio de todos los tratos y negociaciones, Riley conoció a una mujer llamada Nadine Masino. Ella era la hermosa esposa del ayudante de campo de un alto ministro ruso responsable de adjudicar contratos de construcción naval. Sidney y Nadine pronto comenzaron un romance, y Nadine se divorció de su esposo para que pudieran casarse. Sin embargo, Riley no tenía tales intenciones. Su relación con Nadine había estado motivada principalmente por posicionarse lo más cerca posible del esposo de su amante. A este enredo romántico se sumó la llegada de su esposa separada, Margarita, quien apareció inesperadamente en San Petersburgo. Sorprendentemente, ella buscaba apoyo financiero de su esposo. Riley decidió que todo esto era demasiado para soportar y que ya era hora de hacer otro movimiento internacional. Cuando Europa cayó en el caos de la Primera Guerra Mundial en 1914, Sidney Riley decidió que sus intereses estarían mejor en Nueva York. Ahí trabajó como contratista de guerra, negociando contratos de municiones para Rusia. Durante ese tiempo amasó una fortuna considerable y por eso no le preocupaba tanto la guerra en Europa, sino más bien sus relaciones personales. Su amante de Petrogrado, Nadine Masino, no era una mujer a la que se pudiera despreciar. En 1915, ella siguió a su amado a Nueva York viajando bajo el nombre de Nadine Zaleski y le envió un telegrama a Riley para avisarle de su llegada. También envió un telegrama a la policía de Nueva York para informar que Riley importaba a una mujer al estado con fines inmorales. Esto era un delito bajo la ley Mann,
que prohibía transportar mujeres entre estados con fines inmorales según su definición. Al llegar Nadine a Nueva York el 15 de febrero de 1915, la policía arrestó de inmediato a Riley. Para evitar el juicio, tuvo que casarse con Nadine. La ceremonia tuvo lugar al día siguiente en Manhattan. Claro, Riley seguía casado con Margaret, así que tuvo un pequeño problema. Dada la ilegalidad de los matrimonios bígamos, Riley mintió sobre su edad y su estado civil, afirmando ser soltero. Afirmó ser hijo de George y Pauline Riley de Clonmel, Irlanda. El matrimonio se registró, lo que hizo a Riley bígamo. Los negocios de Riley también atravesaban dificultades en esa época. La abdicación de Nicolás II el 15 de marzo de 1917 marcó no solo el fin del Imperio ruso y de la dinastía Romanov, sino que también significó el final repentino del papel de Riley como traficante de armas para Rusia. Cuando cayó la monarquía rusa, el gobierno británico asumió sus contratos. Los conflictos tanto en su vida personal como en sus asuntos de negocios hicieron que Riley se detuviera a considerar otro cambio. En octubre de 1917 viajó a Canadá, donde se alistó en el Real Cuerpo Aéreo. Realizó su entrenamiento como piloto en Toronto, después de lo cual fue destinado a Inglaterra, donde llegó el día de Año Nuevo de 1918. Dijo que su decisión fue motivada por un sentido de idealismo y servicio a su nación adoptiva. Sin embargo, parece más probable que lo viera como un medio para avanzar en su carrera en inteligencia. Mientras Riley estuvo en Estados Unidos, Sir Mansfield Cumming, jefe del Military Intelligence, ordenó a sus agentes Norman Thwaites y Sir William Wiseman que lo vigilaran y mantuvieran contacto. La llegada de Riley a Inglaterra como oficial comisionado del Real Cuerpo Aéreo fue una excelente oportunidad para que el Military Intelligence hablara con Riley. El 13 de enero de 1918, Riley se reunió con el Military Intelligence 6 y solicitó trabajar en inteligencia. Mientras preparaba su solicitud, el Military Intelligence 5 realizó una investigación de antecedentes que incluyó la vigilancia de su alojamiento en Ryder Street. El Military Intelligence 5 lo consideró muy respetable tras observar sus actividades en Londres y alrededores. Sin embargo, el Military Intelligence 6 sí tenía algunas preocupaciones sobre sus actividades pasadas y su fiabilidad. Estas incluían acusaciones de que Riley había espiado para Japón durante su tiempo en Port Arthur y su supuesta participación en tráfico de armas corrupto y falsificación de moneda. A pesar de todo esto, Sir Mansfield Cumming decidió proceder con el reclutamiento de Riley. Veía en Sidney Riley a un hombre capaz de trabajar cualquier ángulo, siendo capaz de obtener información y cultivar contactos influyentes donde otros no podían. Esto lo hacía un candidato atractivo, aunque controvertido, para el Military Intelligence. 6. No está claro exactamente qué hizo Riley en sus primeros días trabajando para el Military Intelligence. 6. Algunos dicen que fue llevado en avión a Alemania e infiltró el Estado Mayor alemán. Otros dicen que se coló entre las líneas alemanas para robar información invaluable sobre la flota naval alemana. Cualquiera que haya sido su acción, fue al final de la Gran Guerra, cuando surgieron problemas en la tierra natal de Riley, que le asignaron su misión más difícil hasta entonces. En 1917, Rusia se encontraba en medio de una revolución. Los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder en noviembre de 1917. La agitación política tuvo impacto más allá de Rusia. Los británicos buscaban que Rusia siguiera en la guerra para que Alemania peleara en dos frentes. Los temores de los aliados se confirmaron cuando Rusia y las potencias centrales firmaron el Tratado de Paz de Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1918. Los aliados consideraban crucial para sus planes de guerra que Rusia volviera a la lucha. Con el fin de unir a los antibolcheviques para derrocar a los revolucionarios rojos e instaurar un gobierno proaliado, la inteligencia británica recurrió a su as bajo la manga. Aunque Riley estaba motivado principalmente por sus propios intereses egoístas y su deseo de progresar, si había algo que odiaba era el bolchevismo. Consideraba la ideología una puesta amenaza para el mundo civilizado y creía que debía ser eliminada desde su origen antes de que se propagara como un cáncer. Tenía un interés personal en la identidad nacional de Rusia, así que aceptó rápidamente su nueva misión. En mayo de 1918, Sidney Riley fue enviado por Cummings a Moscú. Arribó a la ciudad mientras la revolución alcanzaba su clímax sangriento, con una tarea que parecía imposible.
a cualquier costo lograr que Rusia volviera a la guerra. Riley no estaba trabajando solo. Se asoció, entre otros, con sus colegas de inteligencia británica, Jorge Alejandro Hill, Roberto Bruce Lockhart, quien era el representante británico ante el gobierno soviético, y Ernesto Boyce, el jefe de la estación del Servicio de Inteligencia Secreto en Moscú. La contrarrevolución que estaban planeando Riley y sus co-conspiradores rápidamente empezó a ganar fuerza. Se sostiene que Riley logró infiltrarse en el aparato de seguridad que rodeaba a figuras clave bolcheviques. Pronto creció una red de hombres y mujeres descontentos que estaban hartos del comunismo y de su violencia interminable y la escasez de alimentos. Como de costumbre, Riley tenía una amante en cada ciudad. En Moscú vivía con Elizaveta Otten. En Petrogrado le pagó 20,000 rublos a su novia Olga Starsakaya para comprar y amueblar un departamento. Había muchas formas en las que podría haber abordado su misión, pero Riley, que nunca pensaba en pequeño, ideó un plan que iba un poco más allá de su encargo oficial. Su objetivo era convencer a los regimientos letones en Rusia de que se volvieran contra los bolcheviques y lo ayudaran a capturar a Lenin y a su principal lugarteniente, León Trotsky. Los letones, pese a sus diferencias culturales y religiosas, se hicieron leales a Rusia tras ser expulsados de Letonia por los alemanes. Para junio de 1918, sus militares se habían vuelto indispensables para el régimen soviético. Los regimientos letones protegieron posiciones clave desde el Kremlin hasta reservas de oro y depósitos de municiones rusos. También formaron la columna vertebral del Ejército Rojo, y más importante aún, la guardia personal de Vladimir Lenin y sus generales. Si convencía a suficientes, Riley tendría la oportunidad de realizar su mayor operación secreta. Asumiendo la identidad ficticia de Camarada Raylinsky, un oficial comprometido de la Checa, Riley logró infiltrarse en el aparato de seguridad que rodeaba a las figuras clave bolcheviques y comenzó a formar una red de hombres y mujeres que ya estaban hartos del comunismo, su violencia interminable y la escasez de alimentos. Su plan parecía funcionar mientras hacía conexiones y difundía el descontento. El plan de Riley debía ejecutarse el 28 de agosto de 1918 en el Gran Teatro de Moscú. Aquí es donde Lenin y Trotsky debían dirigirse al Gran Comité de la Unión Soviética. Cuando se diera la señal, la intención era que la guardia letona apostada en el teatro cerrara las puertas y apuntara sus rifles hacia el público. Trotsky y Lenin serían arrestados ante sus seguidores y acólitos más fieles. Riley no planeaba ejecutar a los líderes bolcheviques, pero hacerlo los habría convertido en mártires soviéticos. Riley pensaba en algo más matizado. Planeaba pasear a Lenin y Trotsky por las calles de Moscú en ropa interior. Esto fue un espectáculo para destruir su poder con ridículo, no martirio. Sidney Riley sin duda sabía que si tenía éxito, su plan podría cambiar el curso de la historia. Él y sus cómplices, sin embargo, no se daban cuenta de que su grupo contrarrevolucionario ya había sido infiltrado por la Checa, la temible primera agencia soviética de policía secreta e inteligencia. 2 agentes de la Checa, que se hacían pasar por letones descontentos, habían sido aceptados por Riley en sus filas. Cuando se introdujo a un tercer agente doble, Riley y su equipo estaban completamente inconscientes de que cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado y cada conversación era reportada a la Checa. A los agentes enemigos no les gustaba que Riley y su grupo no estuvieran planeando violencia, así que sembraron la idea de un asesinato. Si la idea germinaba, la victoria propagandística al exponer el complot sería aún más valiosa. La traición de la operación por parte de la Checa no era lo único que jugaba en su contra. La reunión del Comité Ejecutivo Central Soviético, en la que se suponía que se llevaría a cabo su plan, fue pospuesta poco antes de que ocurriera. Luego, 2 días después, el 30 de agosto de 1918, un tirador solitario y miembro del Partido Social Revolucionario intentó un asesinato contra Lenin. Fania Kaplan le disparó a Lenin 3 veces a quemarropa cuando salía de una reunión en la fábrica Michelson en Moscú. Una bala pasó peligrosamente cerca de su corazón, otra pasó a solo milímetros de su yugular, y la tercera atravesó su abrigo sin causarle daño. Lenin, gravemente herido, apenas sobrevivió al ataque y sufriría problemas de salud por el resto de su vida. Esto marcó un punto de inflexión histórico.
aunque Kaplan actuó de manera independiente y no tenía relación con el complot de Riley, la Checa utilizó el incidente, junto con el asesinato de su líder principal, Moisey Uritsky, ese mismo día, para justificar una represión total contra los opositores políticos. Esto les proporcionó el pretexto para restablecer la pena de muerte y lanzar el terror rojo. La red se cerró de inmediato sobre todos los implicados en el llamado complot Lockhart. El plan cuidadosamente elaborado de Riley se había desmoronado por completo. Su red se había desintegrado y muchos de sus miembros fueron arrestados y ejecutados. Riley, sin embargo, junto con Jorge Alejandro Hill, logró inicialmente despistar a sus perseguidores. Riley llegó a la embajada británica en Petrogrado buscando refugio, solo para descubrir que acababa de ser asaltada por las fuerzas bolcheviques. La puerta de la embajada había sido derribada, la bandera británica había sido arrancada y el capitán Francisco Cromey, un agregado naval británico, yacía muerto en el suelo, como resultado de intentar defender la embajada de los bolcheviques. Como fugitivo con recompensa, Riley tuvo que ocultarse. Después de mantenerse oculto por un tiempo, Riley finalmente logró sobornar a alguien para abordar un carguero holandés, escapando de Rusia y dejando atrás el caos y la violencia de la revolución bolchevique. Tras el complot de Lockhart, las relaciones entre los aliados y los bolcheviques se rompieron y Rusia nunca regresó a la guerra. Su paranoia, al parecer justificada, hizo que los bolcheviques crearan una narrativa de traición extranjera e intromisión imperialista que cautivó al público ruso. El terror rojo continuó durante los siguientes 4 años, con Lenin y sus camaradas mostrando una sed insaciable de derramamiento de sangre política y social. Sidney Riley escapó por poco, pero aún así el gobierno soviético lo juzgó y sentenció a muerte en ausencia. Para la comunidad internacional y Gran Bretaña, el complot fue un tema político delicado. Las naciones afines a la causa bolchevique acusaron a las potencias aliadas de intervenir descaradamente en los asuntos internos de Rusia. Se quedaron en una posición precaria. Los intentos británicos de influir en Rusia quedaron arruinados y expuestos. Mientras lidiaban con las consecuencias, sus políticas hacia el naciente Estado soviético se convirtieron en un enredo confuso de intereses en conflicto y medias tintas. Después de su dramática huida de Rusia, un agotado Riley regresó a Londres en noviembre de 1918. Recibió la Cruz Militar por sus servicios a la corona. Cuando los cañones de la Gran Guerra enmudecieron, sus actividades continuaron centradas en sus fervientes creencias anticomunistas y permaneció obsesionado con derrocar al régimen bolchevique. Fue su empeño por derrocar esa ideología lo que eventualmente lo llevaría hacia su caída. No pasó mucho tiempo en Inglaterra antes de ser enviado de nuevo a Rusia en otra misión. A finales de 1918, fue enviado con Jorge Alejandro Hill a la costa del Mar Negro para observar la situación y reunir información para la próxima conferencia de paz en París. Viajando encubierto bajo los auspicios de la Corporación Comercial Británica, partió hacia Rusia una vez más el 12 de diciembre de 1918. Durante los siguientes 2 años, los compromisos personales de Riley con la causa rusa blanca en la guerra civil se hicieron aún más notorios. Luego fue retirado de este papel y enviado a varias misiones por Europa. Para 1920, Riley vivía nuevamente en Nueva York, donde estaba llevando a cabo un plan bancario. Para entonces, su segundo matrimonio bígamo con Nadine Massino ya se había roto. Sin duda, sus muchos romances influyeron en eso. Aunque su matrimonio nunca fue legal en primer lugar, realizaron los trámites de un divorcio en 1922. Ese año, Riley conoció a su tercera y última esposa. Pepita Bobadilla fue la rica viuda del dramaturgo Charles Haddon Chambers. Se conocieron en Berlín en diciembre de 1922 y se casaron en Londres en mayo del año siguiente. A pesar de no tener ningún rango militar, Riley se hacía llamar Capitán Riley, usando el título para impulsar sus negocios y su estatus social. Parecía que los días de intriga y subterfugio de Riley habían terminado. Pero luego, en 1925, recibió una carta fatídica que por última vez lo enviaría de cabeza al mundo encubierto del espionaje internacional. La carta fue escrita por Ernesto Boyce, el ex jefe del Servicio de Inteligencia Secreto Británico en Moscú,
quien en ese momento era el jefe de estación en Helsingfors, ahora Helsinki. La carta, escrita en código, le informaba a Riley sobre un grupo clandestino que se hacía llamar La Confianza. La organización afirmaba ser un grupo de resistencia antibolchevique que operaba dentro de la Rusia soviética y buscaba ayuda para establecer sus planes de derrocar al régimen comunista. Riley aún albergaba esperanzas de una contrarrevolución y vio esto como una oportunidad para avanzar su agenda anticomunista. Riley estaba escéptico pero intrigado. Con una sentencia de muerte sobre su cabeza en Rusia, viajar a Finlandia no estaba exento de riesgos, pero por las garantías que le dio Boyce sobre la legitimidad de la organización, Riley aceptó viajar a Viborg, en Finlandia, para reunirse con representantes de alto rango de la organización. Una vez allí le dieron suficiente información para mantener su interés, pero los dos agentes de la organización que conoció lo animaron a cruzar la frontera hacia Rusia para reunirse con otros miembros de alto rango del grupo. En contra de su mejor juicio, Riley aceptó y cruzó a Rusia. Como ya habrás deducido, la organización era en realidad una operación de contrainteligencia soviética ideada por la Checa para atraer a Riley de regreso a Rusia. Tan pronto como cruzó la frontera, Sidney Riley fue arrestado y llevado a uno de los lugares más temidos, la prisión de Lubyanka en Moscú, en 1900. Durante meses fue interrogado y torturado, y finalmente, el gran maestro espía Sidney Riley fue ejecutado el 5 de noviembre de 1925 por la Dirección General Política del Estado. Recibió la sentencia toda habitual para los traidores soviéticos, una bala de plomo en la parte trasera de la cabeza. Esto marcó el trágico final de la turbulenta vida de Sidney Riley, una vida caracterizada por la aventura, la intriga y, finalmente, el engaño. La Unión Soviética nunca reconoció públicamente su ejecución, lo que dejó espacio para la especulación sobre su destino, y si su desaparición fue solo un acto final deliberado de un hombre que, una vez más, buscaba empezar de nuevo. Fue solo después de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que surgieron informes oficiales sobre la ejecución de Riley. Al recordar la vida del llamado as de los espías, Sidney Riley, su talento para crear misterio y autopromocionarse, dejó relatos contradictorios y afirmaciones difíciles de comprobar. La tendencia de Riley a exagerar sus hazañas, combinada con la naturaleza clandestina de su trabajo, contribuyó significativamente al crecimiento del mito del maestro espía que ha perdurado durante el último siglo. Este mito creció por el libro de su tercera esposa, Pepita, quien buscaba mantener viva la búsqueda de Riley tras su desaparición en 1925, mostraba una versión idealizada de su vida. A pesar de las incertidumbres en la vida de Riley, su papel en eventos globales como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique y la Guerra Civil Rusa consolidó su estatus legendario. Su vida personal, con varios matrimonios, muchas amantes y gusto por las apuestas arriesgadas, reforzó su aura mística. Ian Fleming, el creador de James Bond, reconoció que las hazañas de Riley sirvieron de inspiración para el icónico espía ficticio. Las famosas declaraciones de Fleming, diciendo que James Bond es solo una tontería que inventó y que no es un Sidney Riley, resaltan la personalidad extraordinaria que proyectaba Riley. Los relatos de funcionarios del Military Intelligence, 6 que trabajaron con Riley, revelan a un individuo complejo y a menudo contradictorio. Si bien reconocían su valentía e inteligencia, también destacaban sus tendencias sin escrúpulos y su disposición a explotar a otros para beneficio personal. Sin duda, era despiadado y oportunista, lo que generaba admiración y escepticismo. Sin importar cómo veas al Sr. Riley, hoy podemos disfrutar de las historias asociadas con su vida, porque nunca dejó que la verdad se interpusiera en una buena historia. Era un hombre de muchos nombres y siempre estaba huyendo, pero quizá todo el tiempo Sidney Riley solo estaba escapando de su propia sombra.